quiero pedir mil disculpas a nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube Voz y Visión por estar saliendo muchas veces al aire y por estar desviando un poco los temas a los cuales nosotros nos dedicamos. Pero precisamente lo hago porque soy ecuatoriano y veo las injusticias que se están cometiendo en Ecuador. Vemos que a los enfermos, a los contagiados del coronavirus, no le están dando la debida atención. Está más empeñado en perseguir políticos que en dedicarse a salvar vidas. Me llena de rabia, insatisfacción. Y como tengo muchos familiares ahí en Ecuador, amigos, conocidos, y vemos esto que está sucediendo, es que me llena de impotencia, de rabia. Cuando vemos que están muy preocupados en perseguir políticos, no en salvar vidas. Y no es que lo digo yo, lo dicen muchos medios de comunicación internacional, muchos periodistas, abogados que ven las injusticias que se han cometido contra el expresidente Rafael Correa. En esta ocasión queremos compartir un video que lo hace en Hispanic TV Roberto Alamadrid. Pero antes de ello también quiero decir la preocupación que tengo es que después de que pase esta crisis sanitaria vamos a tener que enfrentar otra crisis igual o más dolorosa quizás, porque ya pasamos una en el año 1999 y esta puede ser igual o peor. En el año 1999 muchos ecuatorianos tuvimos que salir a diferentes países del mundo. Y no precisamente porque nos dio la gana de salir, no. Nos vimos obligados a salir porque quienes hicieron el feriado bancario nos obligaron a dejar nuestro país, nuestra familia, nuestra gente. Y como dijo el expresidente Rafael Correa, en esa crisis no lo salvaron los banqueros, no lo salvaron los políticos, ni siquiera él como presidente, que fue un buen presidente. Él siempre dijo, al Ecuador lo volvieron a levantar los ecuatorianos que desde otros países enviaban sus remesas para su familia y para que la economía siga funcionando. Pero en esta oportunidad yo veo un futuro muy negro. Porque si bien es cierto que habemos muchos ecuatorianos en diferentes países, tanto en Norteamérica como en Europa, pero al ser esta pandemia a nivel mundial, no tenemos las mismas oportunidades para poder trabajar y poder enviar algo de dinero para nuestros familiares en Ecuador. Entonces vemos de que esta crisis puede ser más fuerte y habrá que ir buscando y tomando medidas para ver de qué manera podemos enfrentar. Pero no con este presidente que tenemos, que es una verdadera vergüenza en el Ecuador. Habrá que buscar a alguien que esté a la altura de poder enfrentar una emergencia económica, una crisis que se puede venir en el futuro. Pues bien, dicho esto, vamos a ver una entrevista que le hace Roberto de la Madrid a Rafael Correa, que se encuentra en Bruselas. Vamos a compartir con ustedes este video para que vean que muchos periodistas internacionales están hablando de las irregularidades que se cometen en Ecuador. Así los tienen, sin refrigeración,
Se pone la piel erizada. El país es Ecuador, al que le tengo como hermano mexicano mucho cariño. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchas gracias por los cientos de miles de comentarios y oraciones para el equipo de Detrás y para un servidor, para que nos cuidemos aquí del coronavirus. De corazón yo también le pido que se cuide usted. Hoy tenemos un invitado de superlujo que además, hoy miércoles, amaneció como un criminal, sentencia ya y además prófugo. Pero de eso vamos a hablar en unos momentos. Primero, lo más importante, las vidas de los ecuatorianos. Rafael Correa, muchísimas gracias, presidente. Y no digo ex porque creo que los presidentes lo son para toda la vida. Rafael, quiero pedirte el permiso de hablarte de tú, porque en Detrás de la Razón, que me imagino que lo has visto, pues todos somos iguales, nuestro público y un servidor. Así que si me permites, Rafael. Ecuador vive escenas dantescas, el mundo ha visto imágenes que nunca nos hubiéramos imaginado, tirar los cadáveres en las calles. ¿Qué pasó en Ecuador, Rafael? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad, me va a hacer llorar porque es mi ciudad, son mis amigos, es mi vida, es mi gente. ¿Qué pasó? Que la negligencia del gobierno nos tomó esto en la peor situación. Desde el 2017 solo se ha deteriorado la capacidad del sector público, los servicios, abandonaron la salud, votaron cerca de 12.000 médicos, pusieron el mundo al revés. Dijeron que el liderazgo era autoritarismo y el reparto vulgar de la patria que era diálogo. Hacer hospitales, lo dijeron, éramos tontos, populistas, ya no se hace un hospital de 500 camas, no se puede controlar a los enfermos. Y votaron 12.000 funcionarios del sistema de salud y eso era técnica, responsabilidad. Y ahí están las consecuencias. Y con eso también, con esas políticas torpes, austeras, fiscales, ¿no?, en privilegio de unos cuantos, ya decrecimos el año pasado, cuando la banca rompió récord en utilidad y esa plata la manda fuera del país. Y este año también estábamos decreciendo. Entonces nos tomó el coronavirus con una economía ya seriamente afectada, sin gobierno, con un sistema de salud deplorable. No tomaron las medidas a tiempo por negligencia, por indiferencia. Estoy profundamente triste, pero también indignado por esa irresponsabilidad, por esa indiferencia. Ya cuando hubo los primeros casos, finales de febrero, tomar medidas, no lo hicieron. 5 o 6 de marzo, si la memoria no me falla, prohibieron eventos públicos. Luego, por la presión de ciertos grupos, dijeron, no, se revierte la situación en Guayaquil. Precisamente hicieron un partido de Copa Libertadores con 50.000 personas. El municipio abrió los parques públicos hasta que ya se dieron cuenta de la magnitud de la catástrofe, pero era muy tarde. El 16 de marzo dictaron estado de excepción. Eso permite movilizar recursos de todos lados, excepto el sector de educación, para la emergencia. Día a día después no daban un centavo adicional. Hacía la indolencia. Dijeron que venían 2 millones de pruebas. Era falso. Cuando un país como Ecuador necesita al menos 100.000 pruebas y ya en todo este tiempo de desgracia, de crisis, a lo sumo llegamos a 15.000 pruebas, porque así se detectan las redes de contagio. Y los hospitales sin equipamiento, sin personal suficiente, ese poco personal sin protección, no teníamos respiradores, hay una gran mortalidad entre el personal de salud. Y nos decían que era falta de recursos, incluso echándonos la culpa como bien al presidente, porque también cuando las redes empiezan a sacar lo que los medios ocultan, porque los medios son cómplices del gobierno, dijeron que era una campaña nuestra de Correa para desestabilizar, fake news, cuando era la realidad, nuestros muertos insepultos, la gente llorando sus muertos en las casas varios días y nadie los venía a retirar. Y decían que era falta de recursos y pagan deuda externa, 324 millones. Y lo que hacen es retrasar el salario a la gente, no tener caja de comida para la gente que está en aislamiento. Porque aquí la solución era aislamiento, pero para la gente que se gana el pan día a día, que en Guayaquil es el 60% de la fuerza laboral, había que atenderla con comida a la casa, con bienes básicos. No lo hicieron. Y no se pudo sostener el aislamiento. Las pruebas para detectar las redes de contacto y recursos para equipar los hospitales, proteger a nuestros médicos. Nada de eso hicieron y las consecuencias están ahí. Somos el país que peor ha manejado la crisis. Hace unos años Ecuador era ejemplo de lo mejor, de todo lo bueno. Ahora somos ejemplo nuevamente de todo lo malo. Bien, habrías hidroeléctricas y plantas, ¿no? Y ahora fosas comunes. El viejito, Dios mío, la familia que se murió entera, esa otra persona diciendo ya no puedo más. Si se te traba la lengua o si se te hace un nudo en la garganta, pues a mí también.
todos lo comprendemos. Rafael, tú que tienes información privilegiada, y quiero yo insistir en esto, ¿es realmente la incapacidad del gobierno o es apatía y es egoísmo? Y si es así, esto puede ser imputado por un crimen, porque ya no es ser tonto, sino que por proteger intereses se está cometiendo un grave crimen. Por favor. Sí, yo creo así. Ahorita es sobrevivir. Tenemos que enfrentar de mucho mejor manera la crisis sanitaria y la crisis económica que se nos viene. Ya estábamos en recesión. Se viene una crisis económica gigantesca que puede quebrar la economía como en el 99, puede llevarse el sistema dolarizado, puede generar muchísima dolor, pobreza, desempleo, mayor crisis sanitaria por la falta de recursos. No se está haciendo absolutamente nada. Lo urgente, lo inmediato es superar estos desafíos. Para eso yo creo que tiene que irse el gobierno. Ya no le podemos creer. Nos lleva al matadero. Ya no podemos seguir esperando de forma democrática que renuncien para que sean reemplazados por alguien que sea capaz, que pueda liderar. Pero jamás lo van a hacer por sus vanidades, por sus intereses. Pero luego, si sobrevivimos, habrá que establecer responsabilidades. Aquí ha habido inmensas irresponsabilidades, gran negligencia, gran indiferencia, gran mentira, desinformación, manipulación, odio político. Se puede imaginar, tú me presentabas ahora como el delincuente sentenciado. Bueno, a nosotros nos están persiguiendo judicialmente como a Lula, Cristina, pero están apurados para tener una sentencia en firme ante las próximas elecciones y que no pueda participar. Llamaron a audiencia en plena crisis, en pleno estado de excepción. Un caso que no tiene ningún apuro formal, legal, pero llamaron a audiencia para condenarnos e impedirnos participar, arreglando la vida de jueces, periodistas, de abogados. Ese es el nivel de odio, ese es el nivel de desequilibrio mental que tiene esta gente. Ahora a enfrentar todos juntos la emergencia, pero luego sí a establecer responsabilidades. A ver, las malas, ahora vamos con eso porque eso es también más delicado, pero bueno, a ver, Rafael, yo sé las malas mañas de muchos presidentes, sobre todo en América Latina, que le echan la culpa al anterior y bueno, resulta ser que tú eres el anterior. Yo te quiero preguntar, ¿tú dejaste suficientes hospitales como para enfrentar una pandemia? Mira, una de las alegrías cuando tú eres un político honesto es ver que lo mucho que hiciste, siempre con infinito cariño, está sirviendo, en este caso, para salvar vidas. Gracias a Dios nosotros construimos y rehabilitamos, si no, la memoria no me traiciona, 52 hospitales. En todo caso, aumentamos muchísimo el número de camas, todavía estamos muy por debajo de lo recomendado por la OMS como mínimo, que son 2 camas por cada 1.000 habitantes. Eso en Ecuador son unas 34.000 camas, llegamos a 24.000, pero dijeron que ya no era necesario seguir construyendo. Mira cómo engañan a la gente. Y en Guayaquil, el centro de la pandemia, donde se unió la incompetencia del gobierno con la indolencia e incompetencia del municipio, que manejó las cosas muy mal. Hay una gran diferencia entre Guayaquil y Quito, y eso se debe a la diferencia en toma de decisiones del gobierno local, del municipio. Bueno, en Guayaquil, el centro de la pandemia, donde los muertos los dejan botados en las calles, donde los hospitales tienen repleta la morgue, han contratado estos cajones frigoríficos para meter los cadáveres porque ya no se dan abasto. Gracias a Dios habíamos construido 3 hospitales, mega hospitales, cada uno de aproximadamente 500 camas. El uno es el centro de atención para el coronavirus, el hospital del Guasmo, el otro hospital de Los Ceibos y el otro hospital de Monte Sinaí. Sin esas 1.500 camas yo no sé qué sería en este momento de Guayaquil. Bien. Oye, ¿tú crees que Donald Trump le puede ayudar a su amigo Lenín Moreno? O sea, son un par de tipos que no entienden esto, ¿no? Y Lenín Moreno, además, es un tipo, yo no soy supersticioso, pero ya me estoy convenciendo. O sea, el rey Midas al revés, todo lo que toca lo destruye. Destruyó. Ecuador era ejemplo de América Latina, de políticas exitosas. Estábamos en primer lugar en avance de la educación, en avance del Estado, en seguridad, ¿no? Estábamos en los primeros lugares, en vialidad, en campeones regionales en disminución de pobreza, desigualdad. Pasamos de renta baja a renta media en la clasificación del Banco Mundial, de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, de acuerdo a las Naciones Unidas. Mira este tipo y todo lo que tocó empezó a destruirlo. Destruyó la economía, destruyó las capacidades estatales, destruyó ese orgullo nacional. Nos da vergüenza nuevamente decir que somos ecuatorianos por las imágenes que vemos. Destruyó la dignidad. Bien. Destruyó la confianza en la política, la confianza en nuestro dirigente. Entonces, es el rey Midas al revés. Oye, todo lo que toca lo destruye, además de ser un incapaz, ¿no? Esto se lo pregunté al ex canciller Patiño y quiero preguntártelo a ti.
¿No te sientes culpable? Porque pues podría ser culpable, ¿no? El gran culpable, porque era tu vicepresidente. ¿No te diste cuenta que era un personaje de esta calaña? No, pregúntale a Ricardo, que también nos engañó. O sea, el culpable no es el traicionado, pues el traidor. Jesús era, creo, más pilas que yo y lo engañó Judas, ¿no? Aunque él sabía lo que iba a pasar. Pero aquí tenemos el antecedente histórico de un gran presidente, Luis Alfaro, traicionado por Leonidas Plaza, apoyado por él para la presidencia. Ejemplos históricos como Leónidas y Efialtes. Pero normalmente, pues, el culpable es el traidor, no el traicionado. Y el buen traidor, pues, es un impostor. Y este tipo así fue un gran impostor, un lobo disfrazado de cordero, y cuando tuvo la oportunidad se vendió a los enemigos nuestros de la patria, porque habían destruido a la patria, nos metió la puñalada y solo se ha dedicado a perseguirnos. Y por eso lo sostiene la oligarquía. Los medios de comunicación saben que es un inútil, pero no les importa. Tienen sus títeres para destruir a Correa. Por si acaso, en estos momentos el tipo está prácticamente desaparecido. Y cuando tú eres presidente tienes que arriesgar hasta tu vida por tu cargo. El tipo escondido. Y está a cargo un pobre muchacho, que es el tercer vicepresidente que tenemos en 3 años, porque ha habido una inestabilidad tremenda, volvimos al pasado, y que no sabe dónde está parado. O sea, lo pusieron ahí por ser de buena cuna. Y hace relaciones públicas y cree que así se atiende emergencia, que va a visitar el hospital, que hay que tener ánimo. Maravilloso. Pónganlo como cheerleader, como algo, pero no como vicepresidente a dirigir una emergencia de esta magnitud. Se requiere que den un paso al costado porque nos están llevando al precipicio. Somos el país que peor ha manejado la crisis y con dolor les digo, esto no va a mejorar, va a empeorar. Ya pasamos de crisis a catástrofe. Pero la catástrofe puede y va a ser mucho peor si no tomamos las medidas del caso, y con este gobierno no las vamos a tomar. Bien, 2 cosas antes de pasar al toro. A ver, Rafael, nunca, digo, y lo digo por la experiencia propia, porque si yo escogiera a un vicepresidente para gobernar junto conmigo, que soy el presidente del país, yo me lo encuentro y le pongo una bofetada. ¿No has hablado con él después de que pasó todo esto desde hace pues ya tiempo? ¿Nunca hablaste con él? O si hablaras, ¿qué le dirías? Óyeme, ¿pero qué te pasó? No le diría nada. Creo que las cosas están extremadamente claras, ¿no? Un traidor, un tipo malo, una mala persona que solo persiguió, destruyó, odió y se pasó de impostor 10 años con nosotros. Y ahora somos los ladrones, los corruptos. Él es el que maneja todo, porque le dieron todo el poder del Estado con una consulta mañosa apoyada por los medios de comunicación, ¿no? Para perseguirnos. Entonces él maneja a la fiscal, él maneja las cortes, él maneja Consejo de Judicatura y solo se ha dedicado a perseguir. Usted no merece ni siquiera que le digamos la palabra. Él ya tiene un puesto asegurado en el basurero de la historia. Bien. El problema es que está destruyendo el país. Estamos en una emergencia sin precedentes en la historia del Ecuador y en la historia de la humanidad. Necesitamos gobierno. Bien. La última pregunta sobre este tema. ¿Cómo resuelves o cómo resolver el problema que estamos viendo en Ecuador? ¿Qué se va a hacer con tantos hospitales colapsados? La incapacidad de dar sepultura digna a los muertos. ¿Y qué le recomendarías a los ecuatorianos que te están viendo y que te van a ver al rato en YouTube? Primero, un gran abrazo a mi pueblo, a mi gente. No saben qué destrozado estoy en lo interno por lo que está pasando, ver esas escenas de dolor, ver esos muertos tirados en las calles. Yo en las últimas horas tengo 2 profesores que han fallecido, un compañero de colegio, tengo un gran amigo que está extremadamente grave. Entonces, no es un video que tú ves de otra parte del mundo, estás viendo tus lugares entrañables, tu barrio, donde jugabas de niño, tus amigos que se están yendo, tus maestros. Entonces, es extremadamente duro. Primero, a mis hermanos ecuatorianos, mi abrazo solidario. Por saludar, pues se me escapó la pregunta, ¿me la puedes hacer de nuevo, por favor? Sí, ¿cómo vas a resolver, o bueno, cómo resolverías el problema? ¿Cómo se resolvería ahorita? Porque es urgente, es súper urgente. La soberbia es tal que Cuba nos ofreció, por ejemplo, apoyo. Nunca se lo pidieron. No solo eso, sacaron a los 400 médicos cubanos que teníamos trabajando en Ecuador, porque no los necesitamos, por este tipo, por su servilismo a la derecha. Entonces nada que ver con Cuba. Desde el principio se dijo, pidan ayuda a China, pidan ayuda a Cuba, pidan respiradores. No hicieron nada. Ojalá todavía haya disponibilidad de todos esos recursos. Pero lo más importante, que se cumpla estrictamente el aislamiento, pero no es solo ordenar quédate en tu casa y muérete de hambre con tus hijos adentro, no. Hay que hacer todo un sistema logístico con las Fuerzas Armadas, en lugar de llevarlas a reprimir, para que lleven alimentos y bienes básicos y las familias se queden en las casas. Primero. Segundo, hay que multiplicar por lo menos por 3 la cantidad de pruebas diarias. Con la prueba
un portador del virus asintomático que no tiene ningún síntoma todavía, se detecta que es portador, se lo aísla y se sabe con quién tuvo contacto. Entonces se determina la red de contagio y se puede atender de mejor manera el problema, la epidemia. Tercero, equipar los hospitales. Debieron buscar urgentemente más respiradores. No solo el respirador, se necesita el especialista. Capacitar urgentemente médicos de otras especialidades para la emergencia, pedir ayuda a Cuba, pedir ayuda a China, ¿no? Equipo para nuestros médicos. Contratar urgentemente hospitales móviles. Yo contraté 2 hospitales móviles, no fue por una emergencia, pero ¿cómo han servido esos hospitales móviles frente a una emergencia? Traer más hospitales móviles y tener mayor capacidad de cuidados intensivos, de camas hospitales en el corto plazo. Pero se necesita liderazgo, se necesita iniciativas, se necesita solidaridad, se necesita conmoverse por la desgracia ajena, se necesita compromiso y no existe nada de eso. Pero si dice que no hay dinero, ¿cómo le va a hacer? Es que sí hay, pues. Hubo para pagar la deuda, no te estoy diciendo que sobra, pero le hemos dado las soluciones. Reasignando el presupuesto del Estado se pueden liberar 2.600 millones para la emergencia. Prohibieron que el Banco Central, en dolarización ni siquiera se necesita Banco Central. Las reservas no son para respaldar una moneda y básicamente son los depósitos del sector público. Prohibieron que preste esa plata al propio sector público y la mandan fuera del país. Si revierten esa ley absurda, torpe, tonta, tendríamos 2.500 millones de financiamiento. No se puede pagar la deuda externa. Son 4.000 millones que se tuvieran que pagar en el resto del año. ¿Te cuentas ahí cuánto se puede liberar? 6.500, 8.500, 9.100. Que sea la mitad de eso, que sean 5.000 millones. Réstale el déficit fiscal, que era unos 3.000 millones, 3.500, que sean 1.500, 2.000 millones que se podían liberar. Pero ya con 2.000 millones se puede hacer muchísimo más. Con los 300 millones que pagaron en bonos, cuyos tenedores no son extranjeros, es la banca privada ecuatoriana que está en el poder apoyando a Moreno, con esos 300 millones, ¿cuánto se hubiera podido hacer? ¿Cuántas miles, centenas de miles de cajas de alimentos se hubieran podido elaborar? Bien, pues ahora sí, al toro, como se dice en España. Hablemos de la sentencia. Rafael, te sentenciaron a 8 años de prisión por el delito de cohecho, construir una red de sobornos que se embolsó de $7 millones hasta 21 millones según la Procuraduría del Estado. La pregunta es, en la Corte Nacional que te sentenció, el máximo tribunal de justicia del país, ¿no hay justicia? ¿Son corruptos? Por supuesto, como te decía, este tipo se apoderó de la justicia, hicieron en el 2018, ¿no? Ya antes de eso, con la presión mediática y la presión política, sometieron a muchos jueces, se llama lawfare, judicialización de la política. Lo que no pueden lograr en las urnas lo tratan de lograr en tribunales vendidos. Entonces, son 2 patas la de lawfare. El linchamiento mediático, que todos los días que eres un corrupto, el sobrecosto, un contrato que fue reajustado, que costaba 300 y costó 500, te dicen que es sobreprecio, es corrupción, costó 200 millones más que se embolsicaron, se lo robaron. No, fue más un movimiento de tierra, el camino adicional, la obra adicional, pero así han tenido engañada a la población 3 años. Entonces prepara el ambiente, los medios, y ya jueces obsecuentes lo único que hacen es copiar los titulares, ¿no? Entonces eso hemos tenido 3 años, pero en el 2018 hicieron una consulta absolutamente inconstitucional, sin control de la Corte Constitucional, nunca visto en Ecuador, ¿no? Que les permitió por medio de un consejo apoderarse de todo. Fue un golpe de Estado. Y fue como una mini constituyente, pero sin legitimidad democrática, sin que haya votado la gente por eso. Y cambiaron 150 autoridades de control, pero cambiaron Consejo de Judicatura, Consejo Electoral, Corte Constitucional, todo en forma ilegal, todo en forma arbitraria, jueces, fiscales, superintendentes. Entonces, en este momento, tenemos 60%, hicieron una evaluación totalmente sesgada, y de los jueces nacionales que habían entrado por concurso de merecimiento quedaron 40%, 60% son jueces encargados. A mí me ha juzgado un juez encargado que llegó a la Corte el 12 de febrero. El 1 de marzo llegó una nueva secretaria de Fiscalía, Marta Caiz. Resulta que es la compañera de este juez León, así lo compraron, ¿no? Condena a Correa y le damos trabajito a tu compañera. Tienen una hija de 8 años, que no nos interesaría, ¿no? Si es que no fuera porque es corrupción, hay colusión, hay conflicto de intereses, ¿no? De hecho, este juez se llama Iván León y la niña se llama Ivana, ¿no? Se ha demostrado una filtración de documentos, cómo coludían, intercambiaban datos del proceso para condenarlo. Eso es fraude procesal por todos lados, asociación ilícita, tráfico de influencia. Entonces, todo eso hemos tenido que enfrentar. Pero lo básico,
No existe soborno en la organización criminal, tontería, no existe. Existe una asesora abusiva que hizo una empresa propia y a nuestras espaldas se hizo contratar de empresas como Odebrecht y qué sé yo, ¿no? Y cuando la pillan por esas maniobras, les dice, como siempre, ¿no? Como hicieron con Lula, con Cristina Fernández de Kirchner, mira, si no acusas a Correa te metemos 40 años, si lo acusas son 4 meses, entonces pues acusan a quien sea. Y de ahí, ¿no? Por lo que ha hecho esta señora, entonces es culpable del presidente de la República. Es una payasada. Esto no va a resistir el menor análisis a nivel internacional, pero eso toma 6 o 8 años. Y mientras tanto, nos inhabilitan políticamente. Oye, Rafael, perdón por preguntar, pero estás describiéndome un Ecuador, de un lado pues muchos corruptos y del otro lado pues muchos ecuatorianos que solamente están viendo y no hacen nada como pueblo. ¿Cómo es eso? Eso es Latinoamérica. Primero, yo no creo en ese maniqueísmo buenos y malos. No todos somos capaces de las mayores noblezas o de las mayores vilezas. Segundo, la gente no entiende que la corrupción y la lucha es todo un pueblo. ¿Y por qué no la entiende? Porque somos muy tolerantes con la corrupción. Entonces, siempre para desfogar muchas veces nuestra frustración de que entendemos que somos muy tolerantes, entonces para no quedar mal, tengo que demostrar lo malo que es el otro. Cuando hay un caso, ya se acabó la presunción de inocencia, métanlo preso, crucifíquenlo. Pero cuando veo que mi vecino entró al servicio público y a los 3 meses tiene 2 carros más, 3 casas y me invita al bautizo del hijo con tremenda fiesta, es evidente que está robando, pero voy a ir a la fiesta. Eso pasó, ¿eh? Pasó con un gerente de refinería, que yo estuve muy contento. La refinería está en una provincia muy pobre que se llama Esmeralda. Primera vez en historia que el gerente era de Esmeralda, un tipo joven. Se casó, hizo tremenda fiesta, fue toda la élite de Esmeralda. Era evidente que estaba robando. Y cuando explota el caso, así el corrupto es Correa, porque él debió adivinar. Pero los que fueron a la fiesta, sabiendo que era imposible que se la financie con su sueldo, no pasa nada. Entonces somos muy tolerantes con la corrupción y para desfogar tal vez nuestras culpas, cuando vemos un caso de corrupción somos los primeros en lanzar la primera piedra, rasgarnos las vestiduras. Así no se va a solucionar la corrupción. La corrupción se va a solucionar racionalmente, sin hacer tampoco una payasada, politiquería en la lucha contra la corrupción, con adecuadas instituciones, con una justicia independiente, pero sobre todo, no tan solo con la sanción legal, sino con la sanción social y moral de todo corrupto y de todo acto. Y acto corrupto es hacer trampa en los exámenes, hacer trampa en la fila del registro civil, lo que muchas veces hacemos cotidianamente, ¿no? Sobre esto que dices de la sentencia, yo te pregunto, o sea, ¿falsificaron o inventaron las pruebas, la evidencia y los testigos? Sí. A ti y a todo tu equipo de 17 personas, ¿no?, que también sentenciaron. Pero mira, ahí hay empresarios, altos funcionarios, ninguno ha dicho que ha habido soborno. Lo que hicieron fue muy malévolamente mezclar cosas. Por ejemplo, tenemos un fondo solidario en la presidencia, en nuestra propia plata. Yo ponía $400 mensuales durante 10 años. Con ese fondito, fondos privados, lo que no se podía atender oficialmente lo atendíamos nosotros. Por ejemplo, la computadora para el hijo del pintor que estaba arreglando la oficina, que me contaba que era un gran alumno, pero no tenía computadora, se le compraba computadora. La enfermedad experimental por una madre desesperada porque el hijo se le estaba muriendo, pero correctamente el sistema de salud no puede financiar estos métodos experimentales que hacían las madres, se lo ayudaba, ¿no? Entonces, de eso estaba encargada esta asesora. Lo mezclaron con supuestos financiamientos ilegales de campaña, que si fuera cierto, no es delito penal, es infracción electoral, pero tampoco es cierto. Por ejemplo, hoy ese juez, mire el descaro, uno de los jueces ha dado una entrevista en televisión, los jueces dando entrevista en televisión cuando todavía ni siquiera tenemos la sentencia escrita. Se acabó la presunción de inocencia. Pero en todo caso, bueno, se me fue la idea, la retomo más adelante. Oye, no, en todo caso, a ver, mira, y habíamos dicho que si se habían forjado pruebas o no. Sí. Tenemos el peritaje, los archivos. Esto empezó con la denuncia de un pasquín digital de unos archivos electrónicos que habían a sus manos, ¿no?, que estaban en la computadora de este asesor y nos nombraban a todos. Ya tenemos las pruebas del peritaje internacional de una empresa colombiana diciendo que eso fue hackeado en el 2016, que en el 2018 fueron manipulados, que fueron sembrados en esas computadoras y no aceptaron las pruebas. ¿Te imaginas tú? En alguna ocasión visité varias veces, incluso he dado conferencias allá en Guayaquil y en Quito. Alguna persona me dijo que estaba molesta contigo, que porque tu hermano y la corrupción y que porque tenías hijos en el extranjero y vivías con lujos mientras otros estaban en la pobreza. ¿Qué le decimos a esas personas, Rafael?
¿Cómo es la infamia, no? ¿Cómo son las tonterías y la gente que habla por hablar? Primero sí, mi hermano hizo a mis espaldas contratos ilegales con el gobierno. Y le cortamos todos los contratos, nos metió 10 juicios, los 10 le ganamos, recuperamos todo el dinero y no me hablo con mi hermano del año 2009. Y no tengo hermano hasta el fin de mis días, porque no puedo permitir que un hermano le haga eso, no solo a mí, a la patria, ¿no? Mis hijos estudiando en el extranjero. Mi esposa pasó 10 años siendo profesora del Liceo La Condamine, porque mi esposa es belga, habla francés, ¿no? Y gracias a eso mis hijos no pagaban en el Liceo La Condamine. Y como fueron buenos alumnos, mis 2 hijas mayores se ganaron becas de Francia. Yo no tuve nada que ver y se fueron a estudiar a Francia becadas. Pero mira cómo es la infamia, mira cómo es la desinformación. Y así muchas veces la gente se llena el corazón de rencor por cosas absolutamente equivocadas, pero buscan muchas veces ese rencor. Es como que si tiene alguna frustración y tengo que odiar y odio, y para justificar mi odio me tengo que inventar alguna cosa. Pues para eso estamos nosotros, para estos medios que hablas lo que quieras y la libertad. Me parece abominable, Rafael, que en medio de la pandemia no se pudo aplazar por lo menos la sentencia para evitar el contagio. Esto muestra gran odio y ahora me vas a tener que explicar de dónde sale tanto odio contra ti. Pero primero dame completar la idea que se me fue. Bien. Por ejemplo, otra prueba que forjaron. Contraté una perita, dizque formada en México, después vimos que es educadora de párvulo, que hizo unos cursitos de médico que no sirven para nada, que en base al perfil criminal determinó que había una estructura criminal y que la dirigía yo. Bueno, el periodo de investigación es 2012-2016. 2012 el vicepresidente era Lenín Moreno. Es tan tonto que no se enteró de la estructura criminal. O sea, todas esas son las pruebas forjadas, ahí no hay nada. O sea, ya también me acordé lo que te iba a decir, que es muy, muy, muy importante. Entonces mezclaron todo. De repente el pago de una empresa para la fiesta de Navidad de los hijos de los conserjes de Alianza País, que es perfectamente lícito, hoy escuché a ese juez decir, y las empresas financiaban hasta las fiestas de Alianza País, ¿no? Entonces así distorsionan todo. Entonces con mucha mala fe han mezclado cosas perfectamente lícitas, como dice el CNE, para la impresión de que las empresas han pagado cosas ilícitas en campañas electorales a cambio de contrato, lo cual no existe. Por eso no existen sobornos. A lo sumo, habría una infracción electoral que tampoco existe, ¿no? Con mucha mala fe han manipulado. A ver, eso te demuestra también el grado de irresponsabilidad de esta gente y, como tú dices, el odio. Hacer en una crisis como la que enfrentamos, en tremenda pandemia, una audiencia que formalmente no tenía ninguna urgencia. Hay miles de casos esperando. De hecho, hubo un grave caso de corrupción detectado entre emergencia y la fiscal dijo, no voy a continuar porque hay peligro de contagio. Aquí se llamaron audiencias. ¿Por qué? Porque quieren acabar todas las etapas para tener una sentencia definitiva antes de fin de año y que no pueda participar en elecciones. Eso es todo. No les importó arriesgar a los jueces, a los abogados, a los periodistas. No les importa a los muertos en las calles. Les importa evitar que Correa sea candidato y los derrote nuevamente. ¿Por qué ese odio? Por el mismo odio, porque algunos dicen que es mi temperamento, lo que dice este ciudadano, ¿no? Que tú repetías, que tengo a mis hijas estudiando en el extranjero, que tengo plata y cuestiones así. Entonces, ¿por qué odian a Lula? ¿Por qué odian a Evo Morales? Pues tipo más sencillo que él. No existe. No se engañen. No es porque somos simpáticos, antipáticos, autoritarios, no autoritarios. Es que porque por fin los pobres estuvieron en el poder. Por fin había igualdad para todos. Por fin esta gente pagaba impuestos. Por fin esta gente no ordenaba. Por fin se hacían políticas para el bien común. Muy bien, agradecemos a Roberto y al expresidente Rafael Correa por esta entrevista, de la cual nosotros podemos compartir con ustedes a través de Voz y Visión. Y tenemos que levantarnos el pueblo entero a demostrar lo que realmente están haciendo estos infames, estos inútiles. Y disculpen porque se me traba hasta la lengua, porque me siento impotente a ver cómo estos manejan supuestamente la justicia a su antojo. No es una cosa más que para perseguir, para evitar de tenerlo como rival político en el 2021. Porque saben que entre todos no hacen uno para poder competir con el expresidente Rafael Correa.
Agradecemos a todos los periodistas internacionales, a todos los abogados que están demostrando que esto fue una completa ilegalidad, la sentencia al expresidente Rafael Correa. Nos volveremos a ver muy pronto cuando tengamos más noticias, más información de realmente personas que son neutrales. Nos veremos. Les habló Luis Salinas de nuestro canal de YouTube Voz y Visión.